¿Por qué un paciente trasplantado tendrá mayor riesgo de producir un absceso? ¿Pero por qué estarán bajas las defensas? Paciente transplantado toma imunossupressor para não ter rejeição. Para não ter rejeição. Doutor, porque toma imunossupressor para não ter rejeição. Inmunosupresores, toma corticoides, entonces todos esos son factores que te van a dar que estos pacientes trasplantados te produzcan un absceso. Si nosotros vemos desde el punto de vista anatomopatológico, podemos decir que estos se clasifican también en simples y gangrenosos. ¿Listo? Estos abscesos simples son los que no van a tener un gran porcentaje de necrosis a nivel de la pared. En cambio, los gangrenosos sí tienen un grado de necrosis mucho más, incluso puede abarcar más allá del parénquima pulmonar y llegar a la zona de los alveolos respiratorios. Entonces, fíjense, tenemos esa muestra de patología de un pulmón con absceso tabicado. Si ustedes se fijan, las zonas de necrosis. No todas las necrosis se ven negras, sino podemos ver este tipo de colores pardos. Colores pardos que van a dar la apariencia de muerte celular. Diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Generalmente es clínico y laboratorial. Y también imagenológico. Tenemos que sospechar en aquellos pacientes que han tenido infecciones del parénquima pulmonar. Una neumonía, cualquiera lo puede tener, una neumonía, un resfrío mal curado puede llevarte a una neumonía. Pero si esta neumonía se vuelve repetitiva, entonces lo más probable es que esta vaya a un absceso pulmonar. ¿Qué más tenemos? Neoplasias del pulmón también. Los tumores también se pueden infectar. Entonces, si estos tumores no se resuelven y aparte por la baja de defensas que tiene el paciente, entonces podemos tener abscesos pulmonares. Bronconeumonías por aspiración en aquellos pacientes que tienen que ser sometidos a un proceso quirúrgico, por decir, no han cumplido las horas de ayuno, vomitan y se broncoaspiran. ¿Cuál va a ser el primer paso para que estos pacientes entren en la evolución de la enfermedad? ¿Qué creen que pase primero en una broncoaspiración? ¿Qué es lo que tendría que haber primero? Una neumonitis química, ¿no? Porque ácido gástrico, ácido pancreático, ¿no? Todo lo que está en el estómago ingresa y lo primero que va a producir es una neumonitis química. Y si no tratamos esta neumonitis, se sobreinfecta. ¿Qué más? Comorbilidades del paciente, edades avanzadas, enfermedades sistémicas, ciertas infecciones de gérmenes resistentes, como resistentes intrahospitalarios, como las pseudomonas, proteus y klebsiellas, también pueden dar el cuadro de un absceso pulmonar. Luego, focos a distancia que pueden originar también. Ahora, acá hay, ¿ustedes saben cuántas gangrenas hay en la humanidad? ¿Cuáles son? Ya les dije. Dá pra ver porra nenhuma. Gangrena de Fournier, después. Jesus humilde. ¿Qué más? Angina de Ludwig. Después. Y la gangrena sinergista de Malene. Esas son las tres grandes gangrenas que tiene la humanidad. Fíjense, todo esto, una sepsis orofaringea, una sinusitis, un absceso periodontal, puede ocasionar que haya también un foco infectado a nivel pulmonar. Ahora bien, la angina de Ludwig es un absceso que se produce a nivel del piso de la boca y son secreciones tan potentes que parece que cuando se drenan estuvieran oliendo a un perro muerto. Ese tipo de olor transmite. Filma aí pra ele no banheiro. Não pode clicar nos botões não, senão para. Aparte de la angina de Ludwig, que produce gran contaminación, produce una gran destrucción de tejido.
Focos sépticos por continuidad, abscesos hepáticos y subfrénicos. Todo lo que vamos a encontrar en el espacio subfrénico, en la cavidad abdominal, puede ocasionar focos sépticos a nivel pulmonar. Operaciones en las vías respiratorias altas, uso de ventiladores en aquellos pacientes en los cuales está en unidad de terapia intensiva o en aquellos que se usan tubos contaminados, no están con la esterilidad adecuada, también pueden producir este tipo de lesiones. Ahora, ¿qué otro tipo de lesión te podrá producir el uso de un tubo endotraqueal? Conectado a una máquina de presión positiva, un ventilador. ¿Qué creen? Acidosis, alcalosis respiratoria. No, tampoco. Un barotrauma. A veces la presión de oxígeno, que si no lo regulas tú adecuadamente, pues se van a fijar a los anestesiólogos y a los terapistas, están haciendo sus cálculos ahí en las máquinas de anestesia, en los ventiladores, para que el flujo respiratorio de oxígeno de entrada sea el adecuado para cada paciente, porque si no, tú puedes producir un barotrauma y al reventar un bronquio, estás provocando igual la salida de ciertas bacterias hacia el parénquima pulmonar. Cuadro clínico. Estos pacientes siempre van a estar sépticos, o sea, van a tener ya un cuadro de toxemia. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de una toxemia en general? ¿Cuál creen ustedes? Ustedes están a un año de ser colegas. Galera, se ajudam, doutores. Aí, Pacientes febriles, expectoración maloliente y en ocasiones pútridas. ¿Se acuerdan? Como perro muerto, entonces métanse eso a su cabeza. Ese tipo de olor puede estar. Ahora, dolor torácico tipo pleural, o sea, como en puntadas en la zona donde está localizado el absceso. A veces, cuando tú palpas la zona del absceso, a veces es tremendamente doloroso para ese paciente. Porque probablemente los nervios intercostales también ya estén algo afectados por el proceso infeccioso. Muchas veces estos abscesos se rompen a la cavidad, como habíamos mencionado, y ocasionan hasta un frío neumotórax, o sea, aire y pus en la cavidad pleural. Examen físico, ¿qué vamos a encontrar? A la auscultación, soplos de características pleurales y una halitosis marcada. Halitosis. Exámenes de laboratorio. Todos los pacientes que van a ingresar a quirófano y necesitan un procedimiento quirúrgico se tienen que pedir los preoperatorios básicos de emergencia, los cuales son hemograma completo, urea, creatinina, glicemia, tiempos de coagulación, una prueba rápida de VIH y ahora que estamos todavía en pandemia, COVID, ¿no? Título nasal COVID-19. ¿Qué más necesitará un paciente? ¿Qué más necesitaremos del preoperatorio? Avaliação de cardiologista. El cardiólogo, no estamos en una emergencia. Quizás no tengamos un cardiólogo a la mano, pero sí tenemos un médico internista a la mano, ¿no? En un hospital que no sea tan grande, siempre tiene que haber un internista. Entonces podemos pedir una valoración, no como preoperatorio, sino como riesgo quirúrgico, ¿no? Como un riesgo quirúrgico pequeño. ¿Qué más? Una radiografía de tórax y un electrocardiograma. ¿Listo? Esos son los preoperatorios básicos que necesita un paciente. Ahora bien, dentro de los laboratorios que nosotros podemos solicitar después de la cirugía, tenemos los hemocultivos, las pruebas de esputo y las pruebas de aislamiento. Estas pruebas nos van a determinar el tipo de germen al cual está asociado esa infección. Y por lo tanto, el tratamiento antibiótico específico para la lesión a tratar. Ahora yo les pregunto, estamos hablando de un paciente séptico. ¿Qué tipo de antibióticos utilizaríamos? Macrólicos. ¿Cómo? Macrólicos. Macrólidos, no. Eso es como darle un chupete a un niño. No. Quinolonas, ¿cuáles? Quinta geração. Quedamos ahí.
Pero será un paciente séptico. Acuérdense que ya la resistencia bacteriana a las quinolonas ya es bastante elevada, ¿no? O sea, los un giro ya. Faz um antibiótico. Antibiótico grande, não é? No, la vida es igual. Não, Casi igual. Fíjense que es muy bajo. O sea, estamos hablando de un paciente séptico. Tenemos un paciente séptico, ¿qué antibióticos le damos? O sea, tendremos que usar antibióticos mucho más potentes de los que están diciendo ustedes. Beta-lactámicos de nueva generación, como dice la doctora. Imipenem, meropenem, carbapenem. A eso tendremos que ver cuál es el efecto de acción de los beta-lactámicos de nueva generación. Tienen más efectos sobre gram positivos y muy poco sobre gram negativos, pero igual el espectro es bastante amplio. Entonces, ¿a qué tendremos que asociar? ¿A qué tendremos que asociar? ¿Qué antibióticos cubren más gram negativos? ¿Cuáles cubren más gram negativos? Dentro de los antibióticos tenemos aminoglucósidos. Aminoglucósidos. ¿Cuál de los aminoglucósidos? ¿Cuál de los aminoglucósidos? ¿Cuáles creen? Hasta ahí llegaron. Les vuelvo a decir, repasen farmacología, porque si no saben farmacología, no van a saber recetar o qué dar a sus pacientes. Es decir, es una materia bastante importante en medicina. Podemos dar desde amikacina hasta vancomicina. Generalmente cuando son pacientes sépticos, vancomicina. Tenemos cubierto gram positivos, gram negativos. ¿Qué más? Anaerobios. Tenemos Escherichia coli. La Escherichia coli es un anaerobio. ¿Cuál le pegará a la Escherichia coli? ¿O cuál le pegará a los anaerobios? Metronidazol. Los imidazólicos, ¿no? El metronidazol es un excelente antibiótico, tanto para parasitarios como para procesos infecciosos por anaerobios. Fíjense que en un paciente estamos usando esquemas muy potentes, porque la vancomicina y los carbapenems de nueva generación son de uso de unidades de terapia intensiva. Pero nosotros no podemos dar antibióticos de bajo espectro a un paciente que está séptico. Bien. Estudios de imagen, radiografías, ecografías, ¿no? Tomografías o incluso hasta resonancias se pueden solicitar. En todos los hospitales públicos de segundo nivel se cuentan con radiografías básicas que ustedes las pueden solicitar para poder llegar al diagnóstico. En otros hospitales, ya que son un poco más complejos porque están mejores equipados, incluso se pueden solicitar hasta resonancias. Bien, tenemos esta placa simple de tórax. ¿Qué ven? Niveles, no. Porque puede ser que en el examen les ponga una placa Niveles de tórax, hidroaéreos, les diga, ¿qué es esto? Y describan todo el tema, ¿no? Niveles hidroaéreos. ¿Dónde? Ali abajo. Eso. ¿No? Niveles. Não. É porque parece. ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención? 7 curtidas só. Aumentar a renovação. ¿Pero qué ven? ¿Qué les llama la atención? Muito blanco. Por ahí en el examen les pongo así una placa y les digo 10 preguntas. Diagnóstico imunologético, diagnóstico etiológico, tratamiento y todo. Nosso docente viajou muito de imagem. Estava na neve, nevadas. Ah, sim. Não ha dado clase. Não, Nada de clases. não podemos. ¿Estás en Japón, su docente? Sim, ele gosta muito de. Mucho viajar. ¿Qué ven acá? Esto es típico, doctores. Tienen que saber interpretar imágenes. É verdade. Espaços intercostais Ya aumentados. tendrían que tener por lo menos idea de describir una placa de tórax a estas alturas del partido. Por lo menos los 5. ¿Cómo se empieza de la descripción de una placa? Primero hay que ver las partes óseas. ¿Sí o no? Sim. Sí, tenemos que ver las partes óseas. Fíjense, clavículas,
costillas también. Si nosotros, ¿qué sería lo patológico en las costillas? Essas. Aproximación, no. Espaço intercostal. No, No. horizontalización de las cosas, o sea, que esté completamente horizontal. Eso ya sería un dato. ¿Aquí están horizontalizadas las costillas? No. Bien. Luego vemos Está tráquea. normal. ¿Qué les llama la atención? ¿Dónde estará la tráquea? ¿Se ve la tráquea? Doutor, No se se tivesse ve. horizontal, o que seria? ¿Ah? Se tivesse as coxilhas horizontais. Si no está qué? Se as coxilhas estivessem horizontais, seria que patologia? Sería, por ejemplo, estaríamos hablando de atelectasias, estaríamos hablando de tumores, estaríamos en varias, ya lo vamos a ir viendo. Ah, sim. Son varias causas, unas costillas horizontalizadas. ¿Qué Ajá. más? ¿Cómo estará la tráquea? ¿Se ve la tráquea o no se ve la tráquea? Se vê? ¿Cómo vemos la tráquea en una radiografía? Ah, ela tá reta. Tem que estar reto, senão ela tá desviada. ¿Cómo vemos la tráquea en una radiografía? ¿Dónde? ¿Acá? Aí, ¿Dónde? No meio. mas ela tá desviada. Ah, não, doutor. ¿Acá? ¿Se ve la tráquea? Yo no veo la tráquea. Doctor só viu. No se ve la tráquea. Acá no se ve la tráquea. En esta placa no se ve una tráquea. Porque este paciente tiene otras cosas más. La tráquea se ve como una columna de aire. Se ve negrito. Ahí me noté que es blanco, radiopaco. Todo lo blanco, radiopaco. Todo lo negro, radiolúcido. ¿Qué más? Parénquima pulmonar. ¿Cómo se ve el parénquima? Parénquima, parénquima. ¿Cómo se ve el parénquima? Está mal. Você tá meio que... ¿Cómo se ve el parénquima? Ali, ó, cadê Tá lá? mostrando a ponta ali. Borde costofrente. ¿Se ven los ángulos costofrentes? ¿Se ve? Y acá se ve. Ah, tá aqui. Pra mim tá na outra. Ali, ao final. Se ven los ángulos costofrentes. El diafragma se ve bien. Se ve bien el diafragma. Lo que llama, el parénquima se ve bien. O coração tá... No hay tá meio que- infiltrados, no hay imágenes que te digan que puede ser algo de patología pulmonar como tal. Pero lo que llama acá la atención esta placa es el mediastino. Es el mediastino. Tá muito grande. Es todo esto. Acá hay un proceso infeccioso que está partiendo del mediastino y es por eso que tapa la columna de aire de la tráquea. Y se observa esta imagen. ¿No les ha llamado la atención? Sim. Chamou. Entonces, esta imagen hace cuerpo con el mediastino acá y infiltra lo que es el parénquima pulmonar. Pues fíjense, tiene paredes, tiene una cavidad. Entonces estamos hablando de un absceso pulmonar secundario a un proceso por una mediastinitis. Bien. ¿Qué ven en la ecografía? Foi receita horizontal. as ¿Qué ven en la coxilhas. ecografía? Ecografia. Aquí está la ecografía. ¿Qué se ve? ¿Qué cosas evalúa la O ecografía? o abscesso, abscesso. Acessos aí. ¿Qué evalúa la ecografía? Abscesso. ¿Qué te mide la ecografía? Entonces partamos por acá. ¿Qué mide la ecografía? La tomografía, ¿qué te mide? Densidad. Densidade. Y la ecografía te va a medir si hay presencia o no de líquidos. Más que todo eso. Pero también te va a ayudar a determinar partes blancas. Fíjense en esta radiografía de acá. ¿Acá se ve la tráquea? Sí se ve. Ahí está. Esa es la columna de aire de la tráquea. Costilhas horizontais, espaço Ahí intercostal. está, costillas horizontalizadas. ¿No? Esto ya es patológico. Esto ya es. La anterior radiografía teníamos estas costillas, ¿no? Que no son horizontales. En cambio acá ya las tenemos horizontalizadas. Y fíjense acá. Tenemos acá la pared del absceso y tenemos toda esta otra imagen que puede representar un tumor que está abscedado. ¿Listo? Tomografía. Ahí dónde estará ahí el absceso. Ya saben ver tomografías, ¿no? O paciente tá de frente de Pra mim tem uma criança. Y también tomografía de tórax con paciente con absceso de pulmón. Listo. ¿Dónde estará el absceso? ¿Dónde? ¿Acá? Sim. ¿Esto? No. Si esto es normal. ¿Dónde? ¿Acá? ali. ¿Acá? Esto es el absceso. Fíjense que este es un absceso totalmente tabicado. ¿Se acuerdan del dolor que dijimos en tipo de punzadas que puede afectar? Fíjense lo que ya
este absceso ya compromete la pared torácica. Procesos endoscópicos. Broncoscopía. ¿Para qué nos sirve una broncoscopía? Para diagnóstico y probablemente tratamiento. Tenemos un absceso que está en la luz de un bronquio, el simple hecho de aspirar y tomar los cultivos basta y sobra. Hay un refrán que dice absceso drenado, absceso curado, ¿no? Entonces, si el problema es una neoplasia o un cuerpo extraño, en la neoplasia se tomarán las biopsias, el cuerpo extraño se lo retirará por el proceso endoscópico. Tratamiento. Primeramente, tratamiento antibiótico en estos pacientes. Pero también tenemos que tener el tratamiento profiláctico o el tratamiento tipo de cuidados generales del paciente. Si tenemos enfermedades periodontales en general, habrá que tratarlas. Si hay infecciones pulmonares o sépticos a distancia o por contigüidad, también tendrán que recibir tratamiento. Si tenemos un paciente con estado de inconsciencia, o sea, un TEC, tendremos que evitar la broncoaspiración en esos pacientes. ¿Cómo evitamos una broncoaspiración? Exactamente, lo ponemos de costado al paciente, ¿no? Para evitar que se vomite y se broncoaspire. ¿Qué más? Tratamiento médico. Fíjense, tenemos acá alternativas de tratamiento médicos que inicialmente estos ya están fuera de, ¿cómo les puedo decir? Fuera de alcance de los pacientes. O sea, ya no nos sirven estos antibióticos de acá. Desactualizado. Desactualizado. Por eso habíamos hablado de los tratamientos ya que tienen que ir ya con betalactámicos, que tienen ya que ir con aminoglucósidos, que tienen que ir con triple esquema de combinación. Si ustedes son campos y empiezan a ver, tenemos, está en fase ya de producción y la aprobación por la FDA de cefalosporinas ya de quinta generación. Entonces, fíjense cómo las bacterias nos están ganando en relación a antibióticos. Ya llegar a una quinta generación de cefalosporinas quiere decir que tenemos gérmenes bastante multiresistentes. ¿Qué medidas generales vamos a tener? Reposo en cama, dieta, vitaminoterapia generalmente en estos pacientes porque están completamente desnutridos o caquéticos. Ahora bien, si tenemos abscesos que son bastante grandes y que comprometen mucho parénquima pulmonar, probablemente estos pacientes tengan problemas de dificultad respiratoria y tengan que estar a uso de ventiladores, uso de expectorantes mucolíticos o broncodilatadores para tratarlos. Tratamiento endoscópico, habíamos mencionado que nos sirve para la remoción de cuerpos extraños y drenajes de los abscesos. Cuando tenemos un absceso pulmonar, lo que hay que hacer es drenar. Y como lo drenamos, hay que realizar una toracoscopía, que es el tratamiento quirúrgico. Abrir o introducir un toracoscopio a través de la cavidad torácica, ubicar la zona del absceso y realizar el drenaje y la necrosectomía adecuada en este paciente. ¿Cuándo vamos a hablar de signos de cronicidad en un paciente? Cuando tenemos abscesos satélites, neumonías crónicas, bronquiectasis, enteromas encapsulados, hemorragia, o cuando tenemos ya un absceso pútrido o gangrenoso que ya haya tenido una operación precoz. ¿Qué opciones de tratamiento quirúrgico tenemos? Aparte de la toracoscopía, tenemos la segmentectomía, lobectomía, neumetectomía, o incluso tenemos grandes necrosis a nivel de la cavidad pleural con compromiso del pulmón, en los cuales una neumectomía derecha o izquierda sea la única opción en este paciente. Entonces, fíjense aquí, tenemos tumores abscedados en el pulmón, y fíjense, comprometen el bronquio. Entonces, probablemente este tumor abscedado no vaya a un simple drenaje, probablemente vaya a una segmentectomía o una lobectomía. O en el peor de los casos, si la lesión se llega a ubicar acá en el bronquio principal, probablemente la neumectomía del lóbulo comprometido sea el tratamiento para este paciente. Luego tenemos los drenajes guiados por ecografía o por tomografía, los drenajes percutados. ¿Qué es lo que está de moda actualmente? Si alguno le llama la atención,
intervención, la especialidad de imagenología intervencionista es el PUM-NOR. Se localiza por medio de un ecógrafo la lesión del absceso, se funciona y se produce al realizar el drenaje y la colocación de drenos para continuar drenando la cavidad. Hasta ahí el tema de absceso pulmonar. Veamos las bronquiectasias. Las bronquiectasias van a ser dilataciones anormales de los bronquios. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido una destrucción de qué paredes del bronquio. ¿Qué paredes? Tendrían que romperse, tendrían que lastimarse. No. ¿Cómo son los bronquios? Bronquiolar. ¿Qué? ¿Qué paredes de los bronquios tendrían que lastimarse, tendrían que lesionarse para provocar dilataciones en los bronquios? Las musculares. Las musculares son las que tienen que lesionarse para que esto se dilate, no va a haber contracción, no hay que frene. Entonces, cuando se produce esta dilatación de las vías aéreas, se va a acumular secreciones en las vías aéreas inflamadas, por lo tanto, van a sobreinfectarse y pueden llegar a lo mismo, a un absceso pulmonar. ¿Con qué otras patologías tendremos que hacer diagnóstico diferencial? Como el asma y el EPOC. Fíjense que los países desarrollados han contribuido mucho a la disminución de la incidencia de las bronquiectasias. ¿Por qué? Porque cuentan con esquemas de inmunización en niños mucho más amplia que en los países latinoamericanos. Entonces, quizás un programa de ampliación en el programa de vacunas probablemente ayude a disminuir esta incidencia. Otra cosa es la nutrición. En Latinoamérica normalmente casi el 60% de la población latina anda desnutrida, ¿no? Pues también son factores predisponentes para que se dé una bronquiectasia. Entonces, ahí tenemos las paredes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se tienen que acordar de esa imagen que habíamos hablado cuando habíamos hablado de anatomía y histología? Entonces, fíjense, hay destrucción de la pared, hay acúmulo de secreciones y la luz del bronquio con estas secreciones se va cerrando. Entonces, fíjense, este es un flujograma en la fisiopatología de la enfermedad. ¿Qué tiene que tener el paciente como factores sobreagregados? Una hipogamaglobulinemia, que puede ser o no, disfunción ciliar y un déficit de los mecanismos defensivos. Todo esto va a llevar a una inflamación de la pared bronquial con la posterior destrucción de la capa muscular. Tenemos la inflamación en la pared bronquial, esta puede ser aguda, intensa, prolongada o con patógenos agresivos, pero las cuatro nos van a llevar a una inflamación crónica de la pared bronquial con el respectivo peligro de que se complique aún más. ¿Qué más? Se inflama la pared bronquial, ¿qué va a pasar? Destrucción de las capas elásticas y musculares de los bronquios. Acá ya la pared queda completamente destruida y por lo tanto va a haber aumento de la producción y viscosidad del moco y por lo tanto va a haber colonización de bacterias y la progresión de la enfermedad. Etiología. Al igual que los abscesos pulmonares, son muchas causas. También los cuadros infecciosos tienen que ver mucho acá y en los pacientes que fuman. Tienen que ver mucho. Ahora, otro que está también metido es el VIH. Entonces hay que tener mucho ojo con los pacientes inmunodeprimidos. Etiología de las bronquiectasias. Fíjense este cuadro es bastante interesante. Dentro de las infecciones tenemos virus, tenemos bacterias. Fíjense qué cantidad de virus, qué cantidad de bacterias pueden provocar el cuadro de una bronquiectasia. Obstrucciones bronquiales, ya sea intrínsecas o extrínsecas, también pueden provocar enfermedad. Asociado a otras enfermedades, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, ¿por qué creen que pueden dar una bronquiectasia? Por el uso excesivo de antiinflamatorios, uso excesivo de corticoides. Dentro de las no infecciosas, fíjense, tenemos el ABA, que está de moda. ¿Qué
que ha vuelto a repercutir especialmente en el continente africano, donde tiene un déficit también de alfa-1 antitripsina que está relacionado con el aumento del aspergillus. El aspergillus es un hongo que va a provocar este síndrome. Cuadro clínico y diagnóstico. En la anamnesis tenemos que ver los antecedentes de infecciones respiratorias a repetición. No es normal que una persona tenga cuadros neumónicos o bronconeumonías a repetición después de un tratamiento. Ustedes se preguntarán cuál es el intervalo. Puede ser entre 2 meses después de la curación, que otra vuelta va a dar el paciente con un proceso bronconeumonal. Antecedentes de fibrosis quística en aquellos pacientes fumadores que ya han provocado destrucción del parénquima pulmonar, y la discinesia ciliar en aquellas personas que por factores genéticos no tienen movilidad a nivel de los cilios. Síntomas y signos, fíjense, es casi parecido al cuadro de un absceso pulmonar. Tos productiva, purulenta, hemoptisis, disnea, dolor, prurito, tos seca, fatiga, mialgia, espira, a veces pacientes asintomáticos. Al examen físico, crepitaciones y sibilancias, acropaquias, y a veces podemos encontrarlas normal en aquellos pacientes que no están complicados. Radiografía de tórax, ¿qué vamos a encontrar? Bronquios dilatados y engrosados como en línea de tranvía o sombras anulares. Esa es la imagen que se observa en una bronquiectasia. Fíjense, tenemos este cuadro en el cual, si tenemos una alta sospecha, tenemos que confirmar con una radiografía de tórax. Si confirmamos la dilatación de las vías aéreas, ya estamos frente a una bronquiectasia. Pero si esta radiografía nos da un patrón de una fibrosis quística, tendremos que descartar la fibrosis quística. Si no, hacer una prueba funcional, que es la espirometría. Si esta se confirma, averiguar antecedente de tabaco. Si se confirma antecedente de tabaco, probablemente estemos frente a un EPOC y no a una bronquiectasia. ¿Qué cosa tendríamos que solicitar a un paciente cuando ya tenemos o estamos frente a una bronquiectasia? Estudios microbiológicos, estudios de función pulmonar, estudios inmunes, incluso otros para detectar las causas que puedan llevar a la producción de una bronquiectasia. Las características radiológicas, fíjense, a ver, ¿qué ven ahí? ¿Se ve la columna de aire? Sí, se ve, aquí está, ahí está la tráquea. Pues fíjense, tenemos estas imágenes en línea de tranvía. Esto es típico del engrosamiento o de las dilataciones pulmonares a nivel de los bronquios por una bronquiectasia. Y si nosotros hablamos de tomografía, vemos estas imágenes anulares que también simulan o te dan la idea de que estás frente a un paciente con una bronquiectasia. Diagnósticos diferenciales tenemos todos estos: EPOC, tuberculosis pulmonar, bronquitis, neumonías adquiridas en la comunidad, asma bronquial, y las que se caracterizan por bronquiectasias, todas las que ya habíamos visto. Terapia. La terapia se basa en dos cosas. Si está infectada esa bronquiectasia, tratamiento antibiótico. Si no, habrá que realizar tratamiento broncodilatador para ayudar a la dilatación de esos bronquios y que pueda haber un mayor flujo de aire, pero también no tenemos que olvidar el uso de antimucolíticos para que ese paciente pueda expectorar. En el caso de que no funcione, habrá que realizar cirugías o embolizaciones de la arteria branquial o utilizar lo que no nos queda de la segmentectomía o una lobectomía en estos pacientes. Tratamiento quirúrgico. Podemos tener que los criterios de resección pueden ser cuando hay una obstrucción parcial de un segmento lóbulo por un tumor o alguna secreción que no hayamos podido controlar, presencia de patógenos altamente infectantes, como en el caso del aspergillus, y en pacientes que presenten hemoptisis severa. Todos los pacientes tienen que recibir vacunas contra el estreptococo, neumonía e influenza. Contra la influenza ya lo tenemos, pero contra el estreptococo todavía no, y peor aún en niños no lo tenemos. Entonces, la vacuna antiestreptocócica para adultos generalmente nos estamos reservando en aquellos pacientes en las cuales se han realizado esplenectomías. Nos la estamos reservando. Entonces, se debe recomendar en estos pacientes el uso de oxígeno suplementario para prevenir que haya un cor pulmonar y mejorar la vida de estos pacientes.
pronóstico de qué va a depender de las comorbilidades que tenga este paciente, si es diabético, si es hipertenso, si es un paciente VIH, si es un paciente usuario de corticoides, probablemente el pronóstico en estos pacientes no sea bueno. Extensión de las lesiones. Tenemos lesiones que son bastante grandes, probablemente este paciente no vaya a tener un buen pronóstico. Y la repercusión en la función respiratoria es importante. Mientras mayor porcentaje del parénquima lesionado, menor la función ventilatoria en este paciente. ¿Cuál va a ser la progresión de la enfermedad? Que este paciente vaya a infecciones bronquíticas crónicas y haya una contaminación por pseudomonas. Esta pseudomonas se agudiza, se haya infecciones graves y produzca una inflamación sistémica como un SIRS. Tenemos esta imagen de una muestra de patología. Fíjense los bronquios completamente funcionales por el proceso de la enfermedad. En resumen, podemos decir que estas bronquiectasias se consideran un síndrome que tiene muchas etiologías, al igual que un absceso pulmonar. ¿Y qué podríamos decir acá? Que un absceso y una bronquiectasia pueden llevar el uno o al otro. Puede darte absceso pulmonar, después una bronquiectasia, o puedes tener una bronquiectasia y luego llevarte hacia un absceso pulmonar. ¿Listo? ¿Alguna